honestos. Todos tenemos algo que nos frustra en la semana. Alguien que falló en el plan. No sabemos si realmente a otro tal vez le ha fallado el corazón, a otro el trabajo, o a más de uno le ha fallado la vida entera. Y hay días donde uno se siente como el profeta Elías. ¿Sí saben quién es el profeta Elías? Diciéndole al Señor: Señor, ya no puedo más. Esta carga es demasiado pesada. O tal vez como Moisés en su momento realmente se acercaba a Dios. Yo me imagino los problemas que tenía con Ana. Y el Dios le dice: otra vez tú, Moisés, otra vez otro problema. Otra vez otro problema le decía Moisés a Dios con esta persona que tú me diste, con este ministerio. Y la frustración tiene esa manera elegante de aparecer, ¿no? No hace ruido, ni siquiera nos pide permiso, pero se siente en tu pecho al vivir, ¿no? Y aunque a veces uno quiere avanzar, dar pasos de fe, pero siente que camina con un saco de cemental emocional o con una maleta con piedras. Y es en ese punto donde uno se pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo salgo de aquí? Y es ahí donde debemos escuchar: Rosita, la frustración no es una señal de fracaso. Y eso es lo primero que debemos de entender, Leona. La señal de que realmente estamos haciendo las cosas bien a veces tiene que ver con frustración. Porque lo hemos intentado y lo hemos intentado. Y eso nos llama la atención, que estamos haciendo algo. Es una señal de que estamos vivos. Es una señal de lo que realmente estamos haciendo y estamos esperando más de aquello. Es una señal de que aún tenemos fe y esperanza para desear lo que no vemos. Entonces, no veamos la frustración como algo malo, endiablicemos la frustración, ¿no? Porque Dios no te trajo a este live para decirte confórmate. Lamentablemente no. Te trajo para decirte: levántate, yo estoy contigo y esto no será tu final. Hay algo mucho mejor. Así que si hoy te sientes frustrado, te tengo una buena noticia. Dios está a punto de convertir esa frustración a través de esta palabra en dirección, en propósito o en transformación. Así que Dios puede romper esas cadenas invisibles y te va a mostrar una salida que tú tal vez no estás viendo. ¿Por qué? Porque a veces el estrés que trae la frustración, la ansiedad, nos dominan y ese es el problema. Estamos llamados a tener dominio propio y para ver mucho más allá. ¿Y qué es la frustración? La frustración se manifiesta cuando lo que soñamos no pasó, cuando lo que intentamos no funcionó, cuando lo que esperamos no llegó, cuando lo que oramos aún no se ve, cuando tratamos pero no salió, cuando pusiste tu mejor versión y nadie lo vio, cuando avanzaste pero la vida te regresó, cuando quieres pero no puedes, cuando sabes lo que Dios prometió pero no ves lo que Él dijo. Y la frustración, aunque a veces sí, va a doler, que aunque a veces nos quedamos en silencio porque ya estamos cansados de intentarlo, aunque a veces nos roba la energía y aunque a veces yo he visto cómo nos drena el alma. Ahora, veamos qué es la frustración según la Biblia. En la Biblia está llena de personas frustradas, por si no sabías. Moisés fue frustrado muchas veces por el pueblo. En Éxodo 32:19, Elías estuvo a punto de quererse morir en 1 Reyes 19:4. Ana estaba frustrada por no poder tener hijos. En Samuel 1:10, segunda de Samuel. Tenemos a Pablo frustrado con su propia debilidad, pero Dios le dijo: bástate mi gracia para que el poder se perfeccione en tu debilidad. Tenemos a David frustrado por noches sin respuesta de parte de Dios. Entonces siempre, de alguna manera, todos pasamos por frustración. David dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Si la frustración fuera una señal de debilidad, realmente no estaría en la vida de los grandes hombres de Dios, ¿no? Ahora, pregúntenle a todos los inventores, pregúntenle a los atletas,
Pregúntenle a personas que han alcanzado el éxito en alguna rama que si no se han frustrado. Y te van a contestar que miles de veces. Entonces, la frustración nunca te va a descalificar, más bien te humaniza. Y Dios no se intimida con tu dolor. Dios trabaja contigo en él. Así que es importante que nosotros entendamos en el transcurso de esta palabra que al final de cuentas vamos a salir de ahí, que Dios, aun cuando estamos frustrados, Él está obrando ahí. Y Dios está cerca del corazón quebrantado, dice la palabra. Dice la palabra en Salmos, cercano está Dios de los quebrantados de corazón. Y Dios, en medio de esa frustración, puede producir algo nuevo. Ahora, muchos de nosotros hemos visto cómo Dios, en medio de una etapa difícil, una etapa donde no podemos más o donde no encontramos solución, Dios nos da ideas, creatividad, sabiduría. Entonces, hacia ahí está el camino. En medio de esos momentos, Nancy, pedirle a Dios que te dé esa capacidad para ver mucho más allá de tu mente natural. Que te dé esa capacidad para creer, porque al final, en Romanos 5:3-5 dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce esperanza. Y la frustración a veces te da la capacidad para ser más paciente. Y en esa paciencia te va a dar la esperanza de que, aunque no puedas ver, Dios está obrando. Y tu proceso a veces no es en vano. A veces los momentos o los picos que tenemos en la vida donde nos frustramos, Nelly, es ahí donde Dios empieza a trabajar, donde Dios nos enseña que todo va a ayudar para nuestro bien. Y nada de lo que haces para el Señor es inútil cuando hacemos las cosas para Él. Él tiene planes aunque no lo podamos ver, dice Jeremías 29:11. Aunque no entiendas, Él sigue siendo tu pastor. O como dice en Salmo, cuando ya no puedes, Él sí puede. Dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora vamos a hablar un poquito desde la ciencia, ¿no? ¿Tú sabes por qué te frustras normalmente? Según la ciencia y lo que nos dice la Biblia también, la frustración viene de expectativas no cumplidas. La frustración nace cuando las expectativas chocan con la verdadera realidad. Es, por ejemplo, cuando nosotros pensábamos que el matrimonio iba a ser un cuento de hadas y nos damos cuenta que no era así. O cuando tal vez entramos en una relación, en una amistad con expectativas muy grandes. O queremos adquirir algo, pero no nos damos cuenta de las consecuencias, todo lo que trae consigo. No era solamente adquirir algo, sino todo lo que conlleva. Cuando quieres cambiar un carro a otro. Por ejemplo, yo tenía una Biwis, una moto chiquita. Me compré en algún momento una grande por lujo. Y iba manejando la moto, me caí en un hueco que no se veía la lluvia. Y tomé $3,000 me costaba el arreglo de la moto. Yo no miré todo eso. Entonces son expectativas que uno tiene y que no mira los contras. Entonces el cerebro ve la frustración, se procesa como una pérdida normalmente. Entonces cuando vemos que la realidad y las expectativas chocan con la realidad, aún la neurociencia dice que cuando algo no sale como esperábamos, el cerebro lo interpreta como una pérdida emocional. Por eso es ahí donde se activa el estrés, la ansiedad, la tristeza, la sensación de impotencia. Ahí me encontraba yo diciendo, ¿para qué me compré esa moto? Y muchas veces nos pasa así, en relaciones, en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, la ciencia confirma lo que la Biblia ha dicho hace mucho tiempo. Experiencias difíciles, más fe, más comunidad, aumentan la resiliencia. En Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila. En Gálatas 6:2 dice, lleva a los unos las cargas de los otros. Y no naciste para cargar toda esta frustración solo. Eso es lo que debemos de entender. Tenemos personas en nuestro camino que nos ayudan, que nos alivianan la carga. Tenemos buenos amigos a veces que nos dan una mano. Así que es importante nosotros aceptar que no podemos tenerlo todo controlado. Y aquí está el núcleo del mensaje. Lleva a Dios
toda frustración. No la ocultes. La palabra dice que venid a mí todos los que estén cansados, también frustrados, trabajados, aquellos que no puedan más y yo los haré descansar. Entonces lleva a Dios y no ocultes, porque la frustración que se esconde no se sana. La que entregas a Él sí, la que se expone sí, Mimi. Entonces a veces nos va a tocar exponer la frustración. A veces nos va a tocar entregarle a Dios cada paso, cada decisión, cada anhelo, cada deseo, cada añoranza. Por más que nos creamos autosuficientes, nos damos cuenta que a veces no podemos. Entonces, tal como nos dice la palabra en Filipenses, gracias Mimi, Filipenses 4, 6, 7, acepta que no puedes controlarlo todo, porque la frustración se alimenta del quiero controlarlo. Y entre más querramos, Ana, controlar todas las cosas, controlar nuestra relación, controlar a las personas en nuestro trabajo, controlar a nuestros hijos, controlar nuestras finanzas, hay cosas que se nos resbalan, que se nos salen de la mano. Hay cosas que nosotros no podemos llevar. Bueno, familia, hay un problema, hay un problema que nos va a traer un poquito de frustración hoy. Se reventó, como les dije, se reventó un tubo abajo. Ya cerramos los registros, pero se me había olvidado un pequeño detalle. Que aquí, donde yo tengo el estudio, aquí, donde escuchan esto, aquí hay que cerrar otro registro. Y esa puerta yo la tengo tapada con todo el estudio. Entonces, no sé cómo voy a hacer. Voy a pensar un poquito, voy a ver si lo puedo hacer acá. Me van a tener un poquito de paciencia. 5 minutos de paciencia. Porque sigue saliendo agua allá abajo. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Vamos a poner música relajante y ya vamos a seguir con la prédica. Aceptemos que no podemos controlar todo. Yo tenía pensado hoy terminar temprano. Ya estaba listo temprano, pero cuando me subí acá al estudio hoy, hubieron problemas técnicos. Me tocó esperar 20 minutos y hoy no empecé temprano como debía. Y entre eso, todo esto que está pasando, pero para todo hay solución. Lo único que no tiene solución en la vida ya sabemos qué es. Y no tenía solución hasta que conocimos a Cristo. Así que
Bueno, familia, vamos a continuar. Bienvenido a todos los que van llegando. Gracias a todos los que se van conectando, a todos los que se van desconectando y van volviendo. Entonces volvemos a cómo sobrellevar la frustración según la Biblia. Cómo sobrellevar la frustración según también la ciencia. Porque la ciencia también nos habla de cómo sobrellevar la frustración, pero siempre vamos conforme a la palabra. Ahora, el núcleo del mensaje, llevar a Dios, no ocultar la frustración. Porque la frustración que escondemos al final no sana, ¿sí? No sana. Si le entregamos, sí. Porque es ahí donde nosotros podemos descansar en Dios. Es ahí donde podemos nosotros fortalecernos en Él. Es ahí donde esos tiempos nos dan la creatividad, nos dan la paciencia, la templanza para seguir adelante. Filipenses 4:6 dice, la frustración dice al final, Filipenses 4:6-7. En ese momentico yo lo tenía acá. Vamos a ver, Filipenses 4, se me borró cuando moví esto. 6:7. ¿Me lo das en inglés esto? Dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Así que, primero, aceptar que no podemos controlar todo, porque la frustración siempre se alimenta del quiero controlar. Ahora, confía en Dios aunque no lo puedas entender. Esto es algo que nos cuesta a todos, porque entregarle a Dios la frustración, entregarle a Dios esas cosas que no podemos controlar, es muy difícil. Llevamos una vida donde siempre hemos aprendido a controlar todo, hemos querido controlar todo, y llega el momento donde sabemos que hay procesos, hay causas, hay dificultades, hay personas que no podemos controlar. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a menguar para que Dios sea creciendo en nosotros y para poder descansar. Porque a veces queremos nosotros sobrellevar las cargas aún de los que nos rodean por las ganas de controlar. Le llamamos a esto perfeccionismo, pero no es perfeccionismo. Esto hay que trabajarlo, hay que trabajar en ese control. Confiar en Dios aunque no lo entendamos. Recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y la frustración siempre nos está diciendo, hazlo ya. Este es el momento. No es mañana, no es más tarde, es ahora, hazlo ya. Pero Dios dice, hay momentos donde tienes que descansar en Él y confiar. Confiar de que Él se está moviendo, de que Él está obrando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para todo tiene su tiempo. Aún Eclesiastés nos habla de eso. Todo tiene su tiempo en la tierra y en el cielo. También una de las cosas para poder salir de la frustración es perdonar a los que nos fallaron. ¿Por qué? Porque el rencor alimenta la frustración. Nos frustra que alguien no nos pida perdón. Nos frustra que alguien realmente no nos diga lo que queremos que nos diga. Entonces, el perdonar y el seguir adelante deja de alimentar la frustración para que no sigamos en un círculo vicioso, tal vez esperando algo que nunca jamás en la vida va a llegar. Y muchos de nosotros nos frustramos no con otros, sino con nosotros mismos también. Ahora, ¿quiénes de los que están acá luchan siempre con aprender a no controlarlo todo? Aprender a que todo tiene su tiempo. Aprender a perdonarse a sí mismo. No se perdonan. Nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Sí, perdonamos a los que nos fallaron, pero muchos están frustrados no con otros, sino con no perdonarse a sí mismo por sus equivocaciones. Porque las cosas realmente, aunque nosotros tuvimos la culpabilidad, no somos perfectos. No somos perfectos.
Payito, Noelia. Entonces Salmo 103 nos habla sobre esto. De nosotros entregarle a Dios cada proceso, cada anhelo, cada deseo. Hablar con alguien nos ayuda y no aislarnos. Porque ¿qué? Cuando viene la frustración nos aislamos, nos metemos en nuestra cueva. Y aún la ciencia lo confirma, hablar reduce el estrés emocional. Por eso no es bueno que nos aislemos. No es bueno que intentemos manejar la frustración o manejar estos momentos apartándonos. ¿Por qué? Porque va a venir el estrés, la ansiedad, se va a somatizar y te vas a enfermar. Vuelve a intentarlo, pero ahora inténtalo con Dios. La frustración te hace querer renunciar, Dios te hace querer avanzar. Otra vez, la frustración te hace querer renunciar, pero Dios te hace querer avanzar. Y lo que Dios empezó en ti, lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vencer? Para que Él siempre reine en nuestros corazones. Hay cosas que debemos de entender que son humanas. El miedo va a llegar. El miedo a que las cosas no salgan como queremos. El miedo a que las cosas nos salgan mal. El miedo a que nunca vayamos a avanzar. Entonces, el miedo hace parte de nuestra humanidad y lo vamos a sentir y no está mal. El problema es cuando Él nos controla. El perfeccionismo son cosas que tenemos que vencer. Queremos que todo se haga conforme nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos, creyendo que los demás tienen el conocimiento, tienen la rapidez, la entereza, la disposición que nosotros tenemos. No va a ser así. Mira, cuando Dios quiere trabajar contigo y tú eres una persona que te consideras perfeccionista, Dios pone personas muy pacientes, muy lentas a tu alrededor. ¿Para qué? Para que no entiendas. Dios pone personas, o la vida pone personas a tu alrededor que no van a tu nivel, que no van conforme tu capacidad. Para que aprendas a tener paciencia, vencer la necesidad de control, vencer la comparación, vencer la condenación, vencer el orgullo, la incredulidad, la autosuficiencia. Porque cuando Cristo reina en nuestro corazón, la frustración no es que desaparezca, pero pierde el poder en nosotros. ¿Cómo pierde el poder en nosotros? Cuando ya actuamos por fe, cuando vencemos la autosuficiencia y aprendemos a descansar en Dios, cuando vencemos el orgullo y entendemos que no todos son iguales a mí y no todos realmente actúan conforme yo quiero. Tal vez yo amo diferente, yo quiero diferente, yo ayudo diferente. Cuando venzo la impaciencia, cuando venzo la comparación, esa necesidad de control, es ahí donde la frustración no desaparece, pero ya pierde poder sobre ti. Porque donde la frustración termina, ahí es donde Dios empieza a obrar en nosotros. Y tal vez hoy estás frustrado por una relación, estás frustrado por un sueño, por una meta no cumplida, estás frustrado por un proceso, por una decepción amorosa o una decepción de cualquier índole. Tal vez hoy estás en un proceso, en un fracaso que cometiste. Hay silencios donde no escuchas a Dios, porque tal vez las cosas no salieron, ese viaje, lo que tú esperabas no salió como tú querías, pero escucha esta verdad. Dios no te está limitando por tu frustración. Él está trabajando en medio de ella, y a veces Dios no te saca de la frustración porque te está sacando de algo a través de ella. ¿Sí me hago entender? Dios pudiera quitarnos el dolor, la frustración de un momento si Él quisiera, pero a veces Él trabaja mediante la frustración en nosotros, porque a veces tenemos que llegar a esos momentos para poder entender que solo en Él, que Él sí puede hacer lo imposible. Y la frustración es un taller donde Dios forma a veces nuestro propósito. Es el crisol para
que Él vaya purificándonos el alma. Es el terreno donde nace de verdad una fe mucho más profunda, más arraigada, donde Él ve si realmente está cimentado en Él. Luis Carlos, Cintia. Y es ahí donde debemos entender que lo mejor de Dios viene después de lo que más nos frustró. Y ese es el llamado de hoy. Sé que esto es un tema general para todos nosotros. Sé que muchas veces nosotros, aunque soñamos y no ha pasado, aunque intentamos y no ha funcionado esa relación, aunque esperamos esa bendición y no ha llegado, cuando oramos y aún no vemos solución, oramos por una persona y no recibió la sanidad, cuando tratamos de hacer algo pero no salió, cuando pusimos la mejor versión de nosotros en eso y cuando hicimos todo el trabajo posible y nadie lo vio, cuando avanzamos pero la vida te regresó atrás y todavía cuando quieres pero no puedes, aunque quieras, porque no es el tiempo, pero sabemos que Dios sigue obrando. Sabemos que Dios sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones. Así que ahí donde estás, dile: Señor, hoy te entrego mi frustración. En tus manos, Señor. Cada carga, cada cansancio, cada intento fallido, cada lágrima silenciosa, cada sueño herido. Te pido, Señor, que limpies mi corazón de la ansiedad, del miedo, de la culpa, de la desesperanza. Sana, Señor, mis expectativas rotas, porque sé que todos llevamos expectativas rotas. Redime, Señor, aquellas experiencias, Señor, dolorosas, porque sé que tú lo puedes hacer. Renueva hoy mi fe, Señor, y mi esperanza en ti. Enséñame a confiar en tu tiempo, a actuar conforme tu voluntad. Quita todo lo que me roba espacio, Señor, y enciende mi fe otra vez. Declaro que no viviré frustrado, sino que seré guiado, sostenido y levantado por ti, en el nombre de Jesús. Hoy es un buen día para que le digas: Señor, cuánta necesidad tengo de ti. Y sé, Señor, que hoy en medio de este tiempo, sé que tú me has hablado. Y sé que tú has tenido cuidado no solo de mí, sino de mi familia. Y hoy aún puedo entender que muchas de las cosas que no salieron como yo pensé, muchas de las relaciones que tú me apartaste, personas que me apartaste de mi vida, hoy puedo darte gracias porque tú sabes que es lo mejor. Porque tú reconoces, a diferencia de cada uno de nosotros, el futuro. Tú sabes que nos va a convenir y que no. Y hoy te doy gracias, Señor, por darme la sabiduría, por darme esa esperanza aún en medio de esas pruebas. Te pido, Señor, que guardes cada corazón y cada vida, cada persona que hoy está acá y que tal vez estaba pasando por frustración, pero hoy he entendido que Dios no quita la frustración. Dios trabaja en nuestro carácter en medio de ella. Y hoy sabemos que Dios está procesando nuestro carácter, que Dios nos está dando paciencia, que Dios nos está dando templanza, dominio propio, que Dios está obrando aunque no le podamos ver, que Dios está quitando todo estrés, toda ansiedad, toda tristeza, toda sensación de impotencia. Dios está obrando en el agotamiento, porque cuando algo no sale como esperábamos, Señor, el cerebro todo el tiempo está hablándonos y hablándonos, pero hoy vamos a vencer todo aquello que quiere robarnos la paz. Dios está cerca de los corazones quebrantados. Cercano está Dios a aquellos que no pueden más, porque esta tribulación va a producir la paciencia y la esperanza de que Dios va a obrar, María. Aunque no lo entiendas, Él sigue obrando. Cuando no puedes más, Él sí puede. Él tiene cuidado de nosotros y va a vencer todo miedo, todo perfeccionismo, toda necesidad de control, toda comparación, toda impaciencia. Padre, hoy te la entrego a ti: orgullo, autosuficiencia, incredulidad. Obra, Señor. Haz como tú sabes hacer, pero haz las cosas nuevas. Es en el nombre que es sobre todo nombre que decimos amén y amén. Y si esta palabra era para ti, déjame un amén en los comentarios. Déjame saber que estás acá. Déjame bendiciones. Si no has seguido esta cuenta,
Te pido el favor que la sigas acá, que te suscribas. Siempre estamos predicando la palabra de Dios.